Ahora vamos a escuchar, a ver a los comentarios estelares que nos tienes acostumbrado, Alexander. Gracias, Aurelio. La prensa de hoy titula como una de las noticias principales, y ya ayer el Banco Central había informado que iba a emitir unos 34.000 millones de pesos del encaje legal para inyectarle recursos a los sectores productivos. Esos recursos, cuando se habla del encaje legal, el encaje legal son los fondos que tienen los bancos comerciales depositados en el Banco Central para cuando haya una situación de inestabilidad o de vulnerabilidad de algún banco comercial, el Banco Central sale en su auxilio y le inyecta recursos, que ya ha pasado varias veces con varios bancos. ¿Por qué el Banco Central emite esos fondos? Bueno, la economía dominicana está muy contraída. De hecho, incluso de 5.5 que creció la economía dominicana el año pasado, este año la economía va a crecer 4%, de acuerdo a las observaciones que hacen los organismos multilaterales. La economía dominicana va a crecer 4%. ¿Cuál es el problema de la economía dominicana? Tenemos una economía que fue afectada por una alta inflación. Una inflación que incluso llegó a 8.5% y que incrementó todas las actividades económicas en el país, que disparó los precios de todos los bienes de consumo básico. ¿Qué ha pasado? Que luego de que las autoridades han entendido que tienen un control de la inflación, pues las autoridades primero bajaron 50 puntos a la tasa de interés. La bajaron de 8.5 a 8%. La tasa de interés, lo que significa un pequeño alivio, un alivio muy pequeño, pero un alivio al fin. Y entonces, con estos fondos del encaje legal se procura inyectar cierto dinamismo. Digo que la economía está bastante contraída, incluso ahora para el Día de las Madres fue notorio que las grandes corporaciones comerciales, los grandes centros comerciales no colocaron esa publicidad masiva, profusa que siempre hacen con las madres para vender y para presionar las ventas. Muy pocos centros comerciales lo hicieron. Incluso los encartes estos que siempre mandan esos centros comerciales a través de los periódicos, ni siquiera eso hicieron, por la misma situación de iliquidez que hay en la economía, lo que la gente llama no hay cuarto. Más o menos esa iliquidez es lo que el gobierno está tratando de dinamizar con esos fondos de los bancos comerciales. 34.000 millones de pesos es mucho dinero. Generalmente los bancos usan ese dinero para el sector industrial, para el sector turismo, esos sectores que tienen capacidad de retorno. No en el caso de la agricultura, que los bancos lo ven como un sector muy vulnerable y los bancos no. Por eso el banco del sector agropecuario es el Banco Agrícola, pero el Banco Agrícola es un órgano muy politizado que depende mucho de decisiones políticas, pero le sirve en algo al sector agropecuario. Sin embargo, yo pienso que todo eso es fundamental y todo eso es importante, pero yo pienso que hay que tener cuidado con un punto.
el, la Reserva Federal de los Estados Unidos, en la última reunión de su comité de dirección, decidieron aumentar 50 puntos a la tasa de interés porque la inflación en abril en Estados Unidos fue mayor que en marzo. Lo que significa que todavía en Estados Unidos la inflación no está controlada. Entonces, si la inflación en Estados Unidos no está controlada, la Reserva Federal va a seguir con los aumentos. Y esos aumentos han sido tan persistentes que incluso cuando se desploma el Silicon Valley, el Bank y el Republic Bank, incluso cuando quebraron esos dos bancos, la Reserva Federal siguió con que muchos economistas incluso llegaron a vaticinar que la Reserva Federal iba a detener las alzas de la tasa de interés, y no fue así. Lo que significa que para la Reserva Federal el principal problema de la economía estadounidense es la inflación. Y aumentaron la tasa de inflación. En estos días, la Reserva Federal de Estados Unidos va a volver a analizar la situación, y la proyección que hacen los economistas estadounidenses hasta ahora es que van a volver a subir la tasa de inflación, que van a volver a subir la tasa de interés. ¿Por qué yo digo que aquí hay que tener cierto cuidado con eso? En el 21 se le inyectó un dinamismo por encima del potencial de la economía dominicana. El potencial de la economía dominicana es la capacidad de dinamismo que tiene la economía. Entonces, en el 21 se le inyectó un dinamismo por encima de la capacidad potencial, del crecimiento potencial que puede tener la economía. Y entonces generó una inflación, que entonces hubo que tirar todas las medidas de dinamismo que se habían dispuesto, hubo que echarlas para atrás. Entonces, ahora, cuando la Reserva Federal de Estados Unidos está subiendo la tasa de interés, aquí la bajaron. Yo conversaba con un funcionario del Banco Central y yo le preguntaba sobre eso. Y él me dijo, bueno, es que nosotros nos preparamos para eso. Yo no sé si el Banco Central se preparó para eso. Ahora, lo que sí yo sé es que ese dinamismo que se le está inyectando a la economía y una baja de la tasa de interés, que para mí tiene mucho que ver por razones políticas, puede tener una amenaza de que retorne la inflación por una fuga de capitales. Porque ¿qué pasa? Que si la Reserva Federal de Estados Unidos sigue aumentando la tasa de interés, aquí sectores que tienen dinero, que tienen recursos y lo tienen en la banca dominicana, al ver que le están pagando menos intereses, y en Puerto Rico suben la tasa, entonces esos sectores pueden terminar yéndose a depositar su dinero en los bancos de Puerto Rico, o de Miami, o de Nueva York. De todos modos, y además, esos 34,000 millones de pesos, al entrar a la economía, van inmediatamente a buscar bienes y servicios. Y entonces aumenta la demanda de bienes y servicios. Entonces, si no hay una respuesta en divisa, que por eso es que la gente a veces no entiende por qué se dan, si no hay una respuesta en divisa a ese dinamismo, entonces eso dispara la inflación. Entonces, por eso a mí me parece que sería prudente mantener cierta prudencia, valga la redundancia, con eso del dinamismo, de inyectarle dinamismo a la economía y de bajar la tasa de interés. Eso puede ser un boomerang que nos haga retornar a esos momentos de inflación que se vivieron el año pasado y a principios de este año. Por otro lado, hay una alerta para esta región, incluso en Puerto Rico. Hay
un rebrote de COVID, una variante que se llama Omicron bebé, si no me falla la memoria, fue así que lo leí. Omicron bebé, que dicen los organismos que es muy, muy fuerte y que da muy mal. Si es muy fuerte y da muy mal, más que el COVID clásico que nos afectó desde el 20, entonces imagínense lo que es. Y aquí mucha gente no se vacunó porque supuestamente son antivacunas, porque son de que religiosos, porque el diablo se los lleva. Cada quien tiene su versión de por qué no se vacunó. Pero aquí hubo gente que actuó con irresponsabilidad frente a un tema tan delicado como ese, que no se pusieron la vacuna. E incluso hay algunos neumólogos ya que están recomendando a la gente que usen mascarillas, porque hay un retorno de una variante de COVID que es muy, muy dura, muy fuerte. Yo pienso que la gente en función de eso debe de tomar ciertas medidas de cuidado, que no sé si será ya las autoridades en su momento lo aclararán, si será necesario volver a usar la mascarilla un tiempo, no sé. Pero eso de esta nueva variante del COVID no creo que sea preocupante por ahora, porque todavía aquí no se han detectado casos, pero sí está muy cerca, porque estuve leyendo ayer que en Puerto Rico está afectando, y ahí hay zonas de Puerto Rico que están muy tomadas por esa nueva variante del COVID. Yo pienso que la humanidad tendrá que acostumbrarse por unos años a estos rebrotes de COVID. Ya las autoridades del mundo, los que gobiernan al mundo y los que sacan beneficio de ese tipo de actividad, ya más o menos saben cómo controlar el avance, la expansión de esa gripe, porque el COVID es un tipo de gripe, pero aún así la gente tiene que tiene que estar alerta por si acaso esa variante aquí, y principalmente los que no se han vacunado. En mi caso yo no soy tan cobarde. Hay gente que tienen miedo de que yo me puse 4 vacunas y estoy vivo y me siento bien. Hay mucha gente que por miedo, porque si yo qué, no se han vacunado. En el planeta entero, que se vacunaron algunos 7,000 millones de gente, solo una persona hizo una reacción a la vacuna, una reacción adversa. De miles de millones de gente que se vacunaron, solo una sola persona hizo una reacción al verse en el planeta. Parece que la vacuna tenía algún componente que le hizo una reacción alérgica y esa persona falleció. Pero fue un caso en el planeta. No puede ser que de 7,000 millones de gente que se vacunaron, a nosotros nos toque otro. Yo lo que sí pienso es que quienes no se han vacunado, si todavía tienen la posibilidad, que lo hagan. Porque por ahora la humanidad tendría que acostumbrarse a vivir con el COVID. Estos no son nuestros comentarios por hoy. El lunes temprano volveremos con más comentarios como este. Excelente comentario. En la parte económica es lo que más la gente busca, Sí. Alexander. Que no hay un chele en la calle, que no se siente el dinero. No hay cuarto que Solamente, oye, tú hablas de 94,000 millones. 34. Son 34, que yo te planteé 94 para allá todo el sector completo, que es desencaje general. A la parte productiva 34, pero el Banco de Reserva acaba de disponer también 15,800 millones de pesos solo para el sector construcción. Ahora, en el día de ayer. Es decir, aquí va a haber mucho dinero en el medio. Yo espero que la mayoría, que los bancos que están detrás de la gente para cazar los famosos créditos o préstamos a bajos intereses, que dinamice la economía, pero que se vaya a la parte más productiva, que genere riqueza, que genere bienestar, que genere bienes y servicios, tanto para la exportación, para el consumo de los dominicanos. Este es el comentario de Alexander, excelente comentario, y seguimos
Vamos a una pausa comercial.